Sed bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí a vuestro canal, Microcuentos Universales. Hoy estoy aquí para presentaros una nueva entrega de la colección Cuentos Rusos. Bueno, hacía ya unas semanas que no subía nada y la verdad es que no os voy a amargar con los problemas que he tenido y que estoy teniendo con la plataforma en mi otro canal, ¿no? En Cuentos Inmortales TV. Simplemente estoy aquí porque quiero que disfrutéis de una nueva entrega. En este caso os traigo tres cuentos rusos de diferentes autores, porque conforme vas leyendo, conforme te adentras en la literatura universal, cada vez saltan más autores extraordinarios a tu vida. En este caso, más allá de los Tolstoy, de los Dostoyevskis, auténticos escritores rusos, geniales todos en su género, he encontrado, la verdad, es que otros autores increíbles también. Y hoy os voy a traer, como os decía, tres cuentecitos de tres autores que yo la verdad es que no los conocía. Desconocidos para mí, los tres rusos, por supuesto. Bueno, espero y deseo que estéis contentos de que esté aquí otra vez. He de dar las gracias a esa gente que me ha enviado mensajes, pues preguntándome o simplemente preocupándose por cómo estaba. Yo realmente estoy bien. Como digo, es que no sé, estoy un poco cansado ya, no quiero comentar nada, pero bueno, estoy un poco cansado de los temas que me plantean aquí y la verdad, bueno, nada, vamos a seguir para adelante. Iré subiendo cuando pueda. También he tenido la verdad, pues en el trabajo no he parado. Después llego a casa y la verdad es que ponerme a grabar últimamente me está costando bastante. Pero tengo un montón de cosas que podría traeros. Aún así, tenéis cantidad de vídeos en Cuentos Inmortales TV, tenéis cantidad de vídeos que podéis degustarlos, y en este caso, pues os lo recuerdo. También aquí en Microcuentos Universales tenéis muchos vídeos interesantísimos, y del género que estamos narrando hoy, que son cuentos rusos, os dejaré unos enlaces que aquí en el canal este podéis verlos también, escucharlos. Bien, centrándonos un poquito más en el vídeo de hoy, voy a presentaros el primer cuento. Cuando acabe os presentaré el segundo y después el tercero, y al final despediremos. Os voy a dejar como primer cuento un tanto de humor negro, ¿no? Es la relación entre un viejito y tres vecinos. Tres chicos estudiantes jóvenes, vecinos suyos, que la verdad es que no es muy buena relación. No quiero decir nada más. Al final comentamos. Y fue escrito este cuento a principios del siglo XX por dos autores rusos, que se conocieron y empezaron a escribir juntos. Se llaman Ilf y Petrov. Bueno, igual algunos los habéis escuchado. Espero de verdad que os guste. Gracias a todo el mundo por estar ahí, por el cariño que siempre me mostráis. Nos vamos viendo a lo largo del vídeo. Y como siempre digo, sin más dilación, comencemos. El conde de Mediterráneo. El viejo conde se moría. Yacía en una sucia y estrecha cama turca y, alargando su cabeza de pájaro, miraba con repugnancia hacia la ventana. Fuera temblaba una ramita verde que guardaba semejanza con un broche. Los chiquillos alborotaban en el patio, y en la valla de la casa de enfrente el exconde de Mediterráneo distinguía el eslogan pintado con plantilla del servicio de recuperación: cuando vayas de visita, no olvides la chatarra. El eslogan, que tanto desagradó siempre a Mediterráneo, encerraba ahora hasta cierta alusión ofensiva. El exconde apartó la vista y se quedó mirando fijamente al techo. Qué poco tenía el cuartucho del señor Mediterráneo de mansión señorial. No había retratos de personajes de los tiempos de Catalina II con su casaca de raso, ni tampoco las vulgares rodelas de los tártaros.
Los muebles no podían ser más sencillos y el suelo era de tabla, no de parquet, y no reflejaba nada. A la hora de la muerte, el conde debería de pensar en sus antepasados, entre los que se contaban guerreros famosos, hombres de Estado y hasta un embajador en la corte de España. También debería de pensar en Dios, porque era creyente y nunca olvidó sus deberes religiosos. Pero en vez de esto, los pensamientos del conde se centraban en estúpidas futilidades. «Voy a morir en condiciones antihigiénicas», gruñó. «Hasta ahora no han podido blanquear el techo». Y como a propio intento le vino a la memoria un lance desagradabilísimo. Cuando el conde no era ex y cuando el pasado era presente, en 1910, había comprado por 600 francos una sepultura a perpetuidad en el cementerio de Niza. Justamente allí, bajo el verde eléctrico de las plantas, quería el conde de Mediterráneo encontrar eterno descanso. Pero poco antes de la presente circunstancia, había escrito a Niza una mordaz carta en la que renunciaba a la sepultura y pedía que le devolviesen el dinero. Pero la dirección del cementerio, en términos corteses, se negó a satisfacer su deseo. Decía la respuesta que la suma entregada no podía ser devuelta y que si el cuerpo de Monsieur Mediterráneo llegaba a Niza, siempre y cuando se acompañasen los documentos acreditativos del derecho de dicho señor a la sepultura, sería inhumado en el cementerio de la ciudad. Además, los gastos del enterramiento correrían a cargo, como es natural, del mencionado señor. Los ingresos del conde, que procedían de la venta ambulante de cigarrillos, eran muy escasos, razón por la cual había puesto grandes esperanzas en el dinero de Niza. La correspondencia con la dirección del cementerio le produjo gran desasosiego, con fatales consecuencias para su organismo. Después de la infame carta en la que con tanta indiferencia se hablaba del traslado de sus restos, perdió las pocas energías que le quedaban y casi no volvió a levantarse de la cama turca. Sin dar crédito, y con razón, a los consuelos del médico del distrito, se preparaba para despedirse de la vida. Pero no tenía deseos de morir, lo mismo que un chico no quiere dejar la pelota con la que está jugando para ir a preparar las lecciones. El conde había pensado en gastarles una pesada broma a los 3 estudiantes, Scarlato, Pruzansky y Talmudovsky, que vivían en un piso más alto. La enemistad con los jóvenes había surgido de la manera más vulgar. El periódico mural de la casa había insertado una caricatura a todo color del conde en la que éste aparecía con un aspecto repulsivo. Sus orejas eran muy grandes y su cuerpo muy pequeño. Al pie había un versito. «En nuestra casa número 7 todos conocen el cuarto. Allí encontraréis al momento a un elemento enemigo. ¿Qué diréis cuando sepáis que Mediterráneo fue conde?» Firmaban los 3. Mediterráneo se asustó. Quiso desmentir el supuesto infundio, pensó contestar también en verso, pero no podía alcanzar las alturas de la técnica de la rima que sus enemigos habían revelado. Además, Scarlato, Pruzansky y Talmudovsky recibían muchas visitas. Tocaban la guitarra, cantaban y armaban un ruido tremendo. A veces le llegaban desde arriba algunas frases. «Engels lo critica, pero Plejánov…». Contestar en prosa no merecía la pena. El ataque quedó sin respuesta, pero Mediterráneo no pudo olvidar el agravio. Al cerrar los ojos para dormir, veía cómo en la oscura pared se encendían 3 palabras fosforescentes: Scarlato, Pruzansky, Talmudovsky. Al hacerse de noche, el callejón se sumía en la más profunda oscuridad. Los muelles de la cama turca chirriaban. El conde moría intranquilo. Una semana antes había ideado hasta el último detalle un plan para vengarse de los jóvenes. Lo integraba todo un arsenal de porquerías y cotilleos de vecinos. Una protesta a la administración de la casa, diciendo que Scarlato, Pruzansky y Talmudovsky echaban a perder la vivienda. Un anónimo a las oficinas del instituto, firmado por un amigo de la cultura, en el que los 3 estudiantes eran acusados del pecado de Sodoma. Una delación secreta a la policía en el sentido de que en el cuarto de los amigos dormían elementos sospechosos.
El conde estaba al tanto de los últimos acontecimientos. Por eso, en su plan, entraba otro anónimo a la célula de la universidad, en la que se dejaba entrever que Talmudowski, miembro del partido, no cesaba de mostrar en su cuarto una desviación de derecha encubierta con frases izquierdistas. Nada de esto había sido puesto en práctica, lo impedía la muerte. Al cerrar los ojos, el conde sentía su presencia en la habitación. Estaba tras el polvoriento armario estilo eslavo. En sus manos la guadaña brillaba con místicos reflejos. Podía darse una broma muy desagradable, que el conde muriera sin verse vengado. La ofensa debía ser lavada. Los antepasados de Mediterráneo solían lavar todo género de agravios con sangre, pero inundar el país con la sangre caliente y joven de Scarlato, Prusansky y Talmudowski era algo que el conde no podía hacer. Habían cambiado los supuestos económicos y no había tiempo para poner en marcha el complejo sistema de las delaciones, porque, a juzgar por todo, al conde no le quedaban más que unas pocas horas de vida. Había que discurrir otra venganza de efectos rápidos y contundentes. Al pasar Talmudowski por el reducido patio de la casa, iluminado por una amplia luna digna de Grecia, oyó que le llamaban. Volvió la cabeza. Desde la ventana del cuarto del conde le hacía señas la mano huesuda del dueño. —¿Es a mí? —preguntó el estudiante asombrado. La mano seguía llamándole. Se oyó la ronca voz de pavo de Mediterráneo. —Pase a mi cuarto, se lo suplico, es indispensable. Talmudowski se encogió de hombros. A los pocos instantes estaba ya sentado en la cama turca, a los pies del conde. La pequeña bombilla daba una luz turbia, de color de bronce. —Camarada Talmudowski —dijo el conde—, estoy a las puertas de la muerte, mis días están contados. —Eso no lo ha contado nadie —exclamó el bueno de Talmudowski—. Aún vivirá mucho tiempo. No trate de consolarme, mi muerte será la expiación del mal que en tiempos le causé a usted. ¿A mí? Sí, hijo mío, gimió Mediterráneo con voz de Pope. A usted, soy un gran pecador. Durante 20 años he sufrido sin atreverme a revelar el secreto de su nacimiento. Pero ahora, cuando me siento morir, quiero contárselo todo. Usted no es Talmudowski. ¿Por qué no he de serlo?, replicó el estudiante. ¿Soy Talmudowski? No, no lo es. Usted es Mediterráneo, el conde de Mediterráneo. Es mi hijo. Claro que puede no creerme, pero es la pura verdad. Nadie miente a las puertas de la muerte. Es mi hijo y yo soy su desgraciado padre. Acérquese, quiero darle un abrazo. Pero este acceso de ternura no se vio correspondido. Talmudowski se puso en pie de un salto y de sus rodillas cayó al suelo un grueso tomo de Plejanov. —¿Qué tonterías está diciendo? —gritó. —Soy Talmudowski. Mis padres viven desde hace 30 años en Tiraspol. La otra semana mismo recibí carta de mi padre, es decir, de Talmudowski. —No es su padre —dijo el viejo sin alterarse—. Su padre está aquí, se está muriendo en esta cama. Sí, las cosas ocurrieron hace 22 años. Yo me encontré con su madre entre los juncos de la orilla del Dniester. Era una mujer encantadora. —¡Demonios! —exclamó Talmudowski, recorriendo con rápidas zancadas la habitación. —¡Es una canallada! Nuestro regimiento, prosiguió el vengativo anciano, un regimiento de la guardia de su majestad el rey de Dinamarca, tomaba parte entonces en unas importantes maniobras. Y yo era un gran pecador. Me llamaban el Don Juan de Peterhof. Seduje a su madre y engañé a Talmudowski, a quien usted considera equivocadamente su padre. —¡No puede ser! —Comprendo su agitación, hijo mío. Es lógica. La vida de un conde, usted mismo lo sabe, es ahora muy difícil. Le expulsarán del partido, se entiende. Valor, hijo mío. Si no me equivoco, también le expulsarán de la universidad. Y en la casa escribirán acerca de usted versos como los que escribieron sobre mí. ¿Qué diréis cuando sepáis que Talmudowski fue conde? Pero veo en usted, hijo mío,
el noble corazón de los condes de Mediterráneo, el noble, audaz y piadoso corazón de nuestro linaje, del que usted es el último vástago. Los Mediterráneo siempre creyeron en Dios. ¿Va a la iglesia, hijo mío? Talmudowski hizo un furioso ademán y gritando «¡Vete al diablo!» salió escapado del cuarto. Su sombra cruzó presurosa el patio y desapareció en el callejón. El viejo conde rió quedamente y miró hacia el oscuro rincón formado por el armario. La muerte no le parecía ya tan terrible. Le saludaba amistosamente, agitando la guadaña, y sonaba como un despertador. En la pared volvieron a encenderse las fosforescentes palabras, pero Talmudowski ya no figuraba. Solo ardían con luz verde dos apellidos: Scarlato, Prusansky. En aquel momento resonó en el patio una alegre canción. Por los mares, por las olas, hoy aquí y mañana allá. Por los mares, por los mares, por los mares. Era el jovial Prusansky, de la juventud comunista, que volvía a casa de una fiesta de máscaras celebrada en el río. Llevaba prisa. Le esperaba una redonda lata de atún escabechado. «Camarada Prusansky», llamó el conde, levantando trabajosamente hasta la ventana su cabeza de gallo. «Camarada Prusansky». «¿Eres tú, Berka?», preguntó el joven, echando hacia atrás la cabeza. «No, soy yo, Mediterráneo. Tengo que decirle una cosa. Entre un momento». 5 minutos después, herido en el corazón, Prusansky iba y venía por el cuarto, iluminado por una luz de color de bronce. Se agitaba como si le hubiese atacado un enjambre de abejas. El viejo conde, apoyando en la mano un mentón largo y suave como un bolso de gamuza, seguía su relato. «Fui un gran pecador, hijo mío. Por aquel entonces yo era un apuesto oficial de un regimiento de la Guardia de Su Majestad el Rey de Dinamarca. Mi regimiento participó entonces en unas grandes maniobras cerca de Vitebsk. Allí conocí a su madre. Aunque hebrea, era una mujer encantadora. Seré breve, la seduje. A los 9 meses, en la pobre casa del sastre Prusansky, nació una pequeña criatura. Esa criatura era usted, Prusansky». «¿Pero por qué cree que esa criatura era precisamente yo?», preguntó Prusansky con voz lacrimosa. «Es decir, lo que quiero preguntarle es por qué piensa que el padre de esa criatura era usted». «Aquella santa mujer me amaba», contestó el moribundo, satisfecho de sí mismo. «Era un alma pura, aunque hebrea. Me dijo quién era el verdadero padre de la criatura. El padre era yo, y el hijo era usted. Usted es hijo mío, Yasha. No es Prusansky, es Mediterráneo. Usted es conde. Yo era un gran pecador. Hasta en el regimiento me llamaban el Don Juan de Oranienbaum. Abráceme, pues, joven conde, último vástago de un linaje que se extingue». Prusansky había quedado tan estupefacto que, sin darse cuenta, abrazó a aquel viejo miserable. Luego advirtió lo que había hecho y dijo acongojado: «¡Ay, ciudadano mediterráneo, ciudadano mediterráneo! ¿Por qué no se ha llevado este secreto a la tumba? ¿Qué va a pasar ahora?». El viejo conde miró con simpatía a su segundo único hijo, carraspeó y siguió remachando: «Pobre y noble corazón, ¿cuántas privaciones tendrá que sufrir? Claro que lo expulsarán de la juventud comunista. Espero que usted mismo no querrá seguir en esta corporación enemiga de nuestra clase. Y del instituto también. ¿Qué falta le hace un instituto soviético? Los condes de Mediterráneo siempre estudiaron en liceos. Abráceme otra vez, Yashenka. ¿No ves que me estoy muriendo?». «Pero eso no puede ser», dijo desesperado Prusansky. «Sin embargo, es verdad», replicó el viejo con voz seca. «Los moribundos no mienten». «Yo no soy conde», se defendió el muchacho. «Sí que lo es». «No, el conde es usted». «Los dos somos condes», concluyó Mediterráneo. «Pobre hijo mío, preveo que también de usted escribirán algún verso. ¿Qué diréis cuando sepáis que Prusansky no es más que conde?». Prusansky salió de la habitación desquiciado y balbuceando: «¿Quiere decirse que soy conde? ¡Ay, ay, ay!». Su apellido de fuego se extinguió en la pared y en la habitación
quedó una sola palabra como un terrible epitafio: Scarlato. El viejo conde trabajaba con una energía asombrosa para un moribundo. Consiguió atraer a su habitación a Scarlato y le confesó que él, el conde, había sido un gran pecador. Quedó de manifiesto que el estudiante era el último vástago de los condes de Mediterráneo y que, por tanto, también era conde. «La cosa ocurrió en Tífilis», dijo Mediterráneo ya con voz fatigada. «Yo era entonces oficial de la guardia». Scarlato salió a la calle tambaleándose de júbilo. Los oídos le zumbaban y se figuró que un sable blanco se arrastraba tras él por la acera. «Es lo que se merecían», dijo el conde con voz ronca, «para que no escriban versos». De la pared desapareció el último apellido. En la habitación entró una bocanada de fresco viento marino. La muerte salió de detrás del armario estilo eslavo. Mediterráneo lanzó un chillido. Ella puso en función la guadaña y el conde expiró con una sonrisa de felicidad en sus morados labios. Ninguno de los tres estudiantes durmió aquella noche en casa. La pasaron vagando por las calles en barrios distintos de la ciudad, asustando con su aspecto a los cocheros. Les agitaban sentimientos distintos. A las 3 de la mañana, Talmudowski estaba sentado en el bordillo de la acera y murmuraba: «No tengo derecho moral a ocultar mi origen a los camaradas. Debo comunicarlo. ¿Qué dirán Prusansky y Scarlato? A lo mejor se niegan a compartir conmigo la habitación. Sobre todo Prusansky, si acalora mucho, seguramente me retirará hasta el saludo». Al mismo tiempo, Prusansky, con los pantalones blancos completamente sucios, fumaba alrededor del monumento de Pushkin y trataba de convencerse. «Después de todo, yo no tengo la culpa. Soy víctima de la aventura amorosa de un hombre del podrido régimen zarista. No quiero ser conde, pero es imposible contarlo. Talmudowski no querría hablar conmigo. Es curioso, ¿cómo habría procedido en mi lugar Engels? Soy hombre perdido. Hay que ocultarlo. De otro modo, la vida sería un infierno. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué dirá Scarlato? Que me he ensuciado. Aunque no pertenece al partido, es un gran activista. ¿Qué dirá al saber que yo, Prusansky, soy ex-conde? Hay que ocultarlo, hay que ocultarlo». A la misma hora, el activista Scarlato, a quien todavía le zumbaba en los oídos el ruido de un sable invisible, caminaba por las calles con paso marcial, exclamando de tiempo en tiempo: «Lástima que no me haya dejado nada en herencia. Mi padre ha dicho que tenía una finca en la provincia de Chernigov. Nací a destiempo. Seguramente la habrán convertido en un sovjos. ¡Adelante! La trompeta nos llama, húsares negros. Es curioso, ¿sería capaz de beberme una botella de ron sentado en una ventana? Debería probar, aunque no podré decir nada. Talmudowski y Prusansky, movidos por la envidia, podrían hacerme daño. Qué bien estaría casarse con una condesa. Por la mañana entraba uno en el tocador». El primero en volver a casa fue Prusansky. Tembloroso, se acostó y quedó hecho un ovillo debajo de la manta. Empezaba a entrar en calor cuando la puerta se abrió y apareció Talmudowski, con una cara oscura, de color de papel de lija. «Escucha, Yaska», dijo en tono severo, «¿qué harías si uno de nosotros tres resultase ser hijo de un conde?» Prusansky lanzó un débil gemido. «Ya está», pensó, «ya empieza la cosa». «¿Qué harías? Di», insistió enérgico Talmudowski. «¿Qué estupidez es esa?», dijo Prusansky, completamente intimidado. «Buenos condes estamos hechos. Sin embargo, di, ¿qué harías?» «¿Yo? Sí, tú. Yo rompería con él por completo». «¿Y no le dirigirías la palabra?», preguntó Talmudowski con voz que era un gemido. «No, no se la dirigiría, por nada del mundo. Pero, ¿a santo de qué viene esta estúpida conversación?» «No es una estúpida conversación», replicó sombrío Talmudowski. «De esto depende toda la vida». Soy hombre perdido, pensó Prusansky.
saltando como un ratón bajo la manta. «Claro que nadie querrá dirigirme la palabra», pensaba Talmudowski. «Prusaski tiene toda la razón». Y se dejó caer pesadamente en el redondo asiento de la silla. El otro desapareció por completo entre las olas de la manta. Se hizo un silencio largo que no presagiaba nada bueno. Fuera resonaron unos pasos enérgicos y en la habitación entró Scarlato. Durante un buen rato miró el cuarto con desprecio. «Aquí apesta», dijo con altivez, como en el último de los albergues nocturnos. «No comprendo cómo podéis vivir aquí. Es algo totalmente imposible para un aristócrata». Estas palabras fueron para ambos estudiantes un golpe terrible. Les pareció que en la habitación había entrado una bola de fuego y balanceándose en el aire estaba eligiendo víctima. «Resultaría muy agradable ser propietario de una finca», dijo vagamente Scarlato, fijando una mirada provocativa en sus compañeros. «Explotarla y vivir de los intereses en París, darse paseos en bicicleta. ¿No es verdad, Talmudowski? ¿Qué opinas tú, Prusaski?» «¡Basta!», gritó Talmudowski. «Dime, Scarlato, ¿qué harías si se descubriera que uno de nosotros era conde?» El que se asustó ahora fue Scarlato. En su cara apareció un sudor color naranja. «Veréis, chicos», balbuceó. «Después de todo, no es nada de particular. De pronto os podéis enterar de que yo soy conde. Resulta algo desagradable, claro, pero...» «¿Y si lo fuese yo?», le interrumpió Talmudowski. «¿Si fueses qué?». «Eso, si fuese conde». «¿Conde tú? No me hagas reír». «Pues soy conde», dijo desesperado el miembro del partido. «¿Conde Talmudowski?» «No soy conde Talmudowski», explicó el otro. «Soy mediterráneo, no tengo ninguna culpa de ello, pero es así». «¡Mentira!», gritó Scarlato. «Mediterráneo soy yo». Los dos condes se miraron estupefactos. De un rincón de la habitación salió un prolongado gemido. No pudiendo soportar los tormentos de la espera, el tercer conde sacó la cabeza de debajo de la manta. «Yo no tengo la culpa», gritó. «¿Acaso quería ser hijo de un conde? ¿El exceso amoroso de un hombre del podrido zarismo?». 15 minutos después, los estudiantes se encontraban sentados sobre el colchón de Prusansky, duro como el corcho, y cambiaban experiencias en torno a su efímero condado. «¿Te habló del regimiento de su majestad el rey de Dinamarca?». «Sí, a mí también. ¿Y a ti, Prusansky?». «Claro, dijo que mi madre, aun hebrea, era un alma pura». «El muy canalla. También de mi madre dijo que, aunque griega, era un alma pura». «¿Te pidió que le abrazaras?». «Sí». «¿Y tú lo hiciste?». «No. ¿Y tú?». «Yo sí». «Eres un imbécil». Al otro día, los estudiantes vieron por la ventana cómo sacaban al callejón el féretro amarillo en que descansaba cuanto en la tierra había quedado del vengativo conde. Las ruedas del coche pintado de plata y tirado por un solo caballo resonaron en la calzada. El blanco penacho de general se agitó en la cabeza del pacífico jamelgo. Dos viejas de dura mirada siguieron al féretro que se alejaba. El mundo se había visto libre de un gran cizañador. Queridos amigos de Microcuentos Universales, hasta aquí el primer relato, pero no os vayáis, que todavía nos quedan dos más. ¿Qué os ha parecido? ¿Qué os ha parecido la venganza que quería perpetrar nuestro ínclito protagonista, el conde de Mediterráneo? Bueno, me ha parecido original, un cuento más, ahí os lo dejo, reflexionar sobre él y estaros ahora relajados porque viene el segundo. Y el segundo es un cuento también escrito a principios del siglo XX por una escritora rusa también desconocida para mí llamada Tatiana Tess. Y el cuento se titula La luz del sol. La verdad es que es un cuento que tiene unas gotas de ambrosía, es precioso, es precioso. Aunque al final también, bueno, os dejo ahí la duda, porque el final también es bastante interesante.
Nada, espero que os guste, dejarme ese like ahí tan esperado como siempre y al final del vídeo, no, perdón, al final de este cuento hablamos un poquito y os presentaré el último. Gracias por estar ahí. Sigamos, 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 sigamos. La luz del sol. Era una mañana temprano en que el cielo azul resplandecía, lavado por la humedad y el fresco de la breve noche de verano. Una nubecilla se movía lentamente y su sombra redonda caía sobre la refulgente agua del estanque, pesada como el mercurio. Por el estanque nadaba un cisne negro. Allí había aves de muchas clases, desde el flamenco de rojas alas y largas patas que le daban un aspecto decadente hasta los vulgares patos domésticos. Todas ellas se ocupaban de sus asuntos o simplemente permanecían agrupadas en la isleta. Tan solo el cisne negro se movía incansable por el agua. Su orgullosa cabeza, con el pico rojo como una brasa y fina como la de la serpiente, aparecía ya en un extremo, ya en otro del estanque. En la pequeña isleta, no lejos de la orilla, graves y pensativos, estaban los pelícanos. Permanecían contemplando durante largo rato el agua y luego, sin prisa, descendían al líquido y nadaban sin perder la formación. De cuando en cuando, como a voz de mando, bajaban las cabezas, abriendo sus enormes picos. Los pececillos, distraídos, iban a parar derechos a los picos. Los pelícanos movían la cabeza como si hiciesen una reverencia y seguían adelante. En aquella hora temprana no había nadie en el parque zoológico y llegué a pensar, no sin cierta turbación, que los visitantes no le servían de adorno. Los animales se sentían mucho mejor a solas con el agua, las hojas y la hierba, con la viva y fuerte luz del sol, con la silenciosa y buena naturaleza. Solo de tarde en tarde pasaban por los caminos del parque las mujeres de la limpieza y los empleados, ya con cubos y escobas, ya con comida para los animales. Y de nuevo, sobre la arena de las avenidas, solo quedaban las movedizas sombras y los ardientes y oblicuos rayos del sol. Un águila grande y vieja, parecida a un águila de blasón, permanecía inmóvil en una gruesa rama, que sus poderosas garras habían pulido hasta dejarla lisa como un espejo. De detrás de una piedra, pisando silenciosamente con sus blandas patas, salió un oso que se puso a caminar, balanceándose a lo largo del profundo foso. Un pequeño y gracioso corzo, al verme, alargó la cabeza con infantil curiosidad, pero acto seguido, asustado, escapó corriendo. Una cebra, rayada como un toldo, pacía en la pradera. Hasta mí llegó un poderoso y amenazador gruñido. ¿Era el tigre? Los animales empezaban un nuevo día y yo era testigo de su despertar. Por el camino avanzó una mujer de la limpieza, pequeña y gorda, sujetando bajo el brazo un pequeño rastrillo de jardín y entró en el recinto de los elefantes. Bajo sus bóvedas, retumbantes y grandes como las de una estación de ferrocarril, estaba la elefanta Jenny. A su alrededor correteaba la cría, de inverosímil pequeñez al lado de la madre. En la poderosa piel gris del elefantito se veían algunos gruesos pelos negros. La mujer abrió una puerta metálica y entró en el recinto, separado del resto por una alta verja. Yo la seguí. Jenny me miró con sus pequeños ojos de cerdo, suspiró y su poderoso aliento me envolvió de pies a cabeza en una corriente de aire tibio. La mujer gorda, gruñendo entre dientes, se dedicó a rastrillar el heno disperso por el suelo, mientras el elefantito daba vueltas a su alrededor. ¿Quién se comió ayer el gorro de un chico?, dijo la mujer en tono de reproche. ¿Te parece bien eso de comerse los gorros? ¡Estás tú bueno! El elefantito trató de apoyarse en ella, pero la mujer le dio un codazo y el animal se detuvo meneando la cabeza. Sus largas orejas grises se ensancharon. ¿Quieres un bollo?, preguntó severa la mujer. No me mires así, no vengas con carantoñas.
Le ofreció un bollo que el elefantito tomó con la trompa y se llevó a la boca. Jenny seguía balanceándose levemente. La mujer no cesaba de gruñir mientras arreglaba la vivienda de los elefantes. El hijo empezó ahora a dar vueltas cerca de mí, apartándome poco a poco de la verja. Corría sacudiendo las orejas, levantando mucho las patas, y yo me moría de risa al verlo retozar. Antes de darme cuenta, me encontraba lejos de la puerta, y el animal seguía dando vueltas, separándose más y más, hasta que me vi acorralada contra la pared. En un primer momento no comprendí lo que pasaba. Sin cesar de reírme, quería acercarme a la puerta, pero el elefantito empezó a empujarme de costado. En aquel instante bajé la vista y vi sus patas. No le arrendaba la ganancia a quien le pisase una de aquellas patazas, aunque fuera jugando. Instintivamente me hice atrás, pero no podía seguir retrocediendo. Mi espalda tropezó con la pared. El animal lanzó un fuerte resoplido y se me acercó más todavía. ¡Fuera!, grité con voz temblorosa. ¡Vaya! La mujer gorda se volvió al oír mi voz y acudió en mi ayuda. ¡Vete de aquí!, gritó agitando el rastrillo. ¡Se acabó el juego! ¿Y usted, ciudadana, también tiene unas ocurrencias? Se acerca el elefante sin darse cuenta de las cosas. Pesa 1 tonelada, para que lo sepa. Si la apretase contra la pared, la haría papilla. ¿Ya él qué? Como si tal cosa. Venga, venga, apártate, escandaloso. Y enfadada le dio en el costado un golpe con su puño diminuto y regordete. El pequeño elefante corrió hacia la madre, que seguía balanceándose sin moverse del sitio. Yo me apresuré a buscar la salida. En ese momento traspasaba la verja un hombre alto y flaco. El viento echaba a un lado su barbita gris. La cazadora de gamuza, muy usada, conservaba las huellas del tabaco de pipa y de ceniza. Los anchos pantalones le bailaban en unas piernas largas y delgadas. La cara de aquel hombre estaba surcada de profundas arrugas, pero los ojos miraban astutos y joviales, con un brillo irónico y juvenil. Lo reconocí. Era el profesor Coren. Llevaba muchos años al frente de los trabajos científicos del parque. Vivía allí mismo, en una casita junto a la pradera en la que, tras la cerca, andaban sueltos los ciervos. «Buenos días», me dijo un tanto seco. «Intuyo lo que la ha traído en una hora tan temprana. Puede resultar interesante». «A ver si me lo dejo escapar», exclamó inquieta la mujer gorda de la limpieza. «¿Quién puede ver nada aquí con los elefantes?» «Aún tardará media hora en empezar», dijo Coren, como si se tratase de un espectáculo y no de un eclipse de sol. Miró el reloj y se acercó a Jenny. La elefanta fijó en él sus astutos y pequeños ojos y dejó de balancearse. Se contemplaron atentamente largo rato. Luego, Coren le hizo cosquillas con el bastón al nivel de la rodilla y el animal se sentó extendiendo las patas hasta dejarlas en línea recta, como una bailarina. El profesor, muy serio, como si hiciese algo de gran importancia, le tiró de la enorme oreja gris y se apartó. Jenny, alargando la trompa, lanzó un suave y cariñoso resoplido. «¿Damos una vuelta por ahí?», preguntó Coren pensativo, sin dirigirse a nadie. Se encaminó hacia la salida y yo le seguí. La elefanta se levantó sin prisa. Cuando me volví a mirar, seguía en el sitio de antes y de nuevo se balanceaba como un roble azotado por el viento. La mañana avanzaba, el parque brillaba y se teñía de oro bajo la generosa luz del sol. Al fondo de la avenida cantó indeciso un cuclillo, anunciando a alguien larga vida, y a continuación, ahogando su voz, resonó un estridente grito metálico. Eran los papagayos. En la avenida, con las piernas muy separadas, estaba un hombre fuerte, musculoso. Vestía una camisa azul claro con 2 pequeños bolsillos y pantalones de lienzo. Unas gafas oscuras le protegían los ojos del sol, y yo pensé, lamentándolo, que no había traído gafas ahumadas y que sin ellas me resultaría muy difícil observar el eclipse. Con la cabeza levantada, aquel hombre miraba directamente al sol. «Es mi hijo»,
Nikolai Eugenevich Koren, dijo el profesor, señalando hacia él con una mano flaca y curtida. Mi único vástago, como suele decirse. Se lo presentaré. El único vástago volvió la cabeza hacia nosotros y dejó ver una bondadosa sonrisa. Aparentaba unos 30 años. No se parecía al padre. Era más ancho de hombros, macizo, de fuertes y musculosas piernas. Calzaba zapatillas deportivas, pero la arruga irónica de la comisura derecha de los labios, el firme mentón y las cejas, espesas e inquietas, eran del padre. Permanecimos unos instantes en silencio. ¿Ha seguido su hijo la misma especialidad que usted, Eugeni Petrovich?, pregunté carraspeando, sin saber cómo entrar en conversación. Es matemático, suspiró el padre. Está preparando la tesis doctoral. Un tema que sin una copa de vodka me es difícil pronunciar. Sonrió irónicamente y esta sonrisa, rápida y traviesa, infundió un aspecto juvenil a su rostro. He de confesar que esta ciencia nunca fue mi fuerte, añadió en tono confidencial. No sé cuántos años lleva tratando de convencerme de que las matemáticas rebosan poesía, pero no acabo de creerlo. Viejas discrepancias familiares, rió bonachonamente el hijo. A tu acompañante, papá, esto no le interesa en absoluto. Todo lo contrario, repliqué con exagerada vehemencia, pues lo mismo que el profesor era sorda por las matemáticas. ¿De qué trata su trabajo? Sería una conversación larga y aburrida, dijo Koren hijo, pero en su cara vi la turbación y la velada y tímida inquietud que siempre se despiertan en alguien cuando la conversación se refiere a un tema que para él es de la mayor importancia, a lo más íntimo, y teme que lo que para él es tan caro pueda parecer a otro falto de interés, insustancial. Será mejor que demos un paseo por el parque, añadió. No supe qué decir. El hijo tomó del brazo al padre y ambos echaron a andar por la avenida, muy juntos el uno al otro. Chicas y chicos de camisa blanca y pañuelos de pionero, cada vez más numerosos, venían a nuestro encuentro. Se les veía preocupados y serios. A cada paso miraban el reloj. Algunos chicos lo traían puesto en la muñeca y por lo grande de la correa que les bailaba en el fino y soleado brazo, lleno de arañazos, se podía deducir sin esfuerzo alguno que los relojes eran de los padres y se los habían dejado solo para ese día. Otros metían gravemente la mano en el bolsillo para sacar de él redondos relojes planos y abrir y cerrar satisfechos las tapas. Pero la mayoría lucía unos despertadores ordinarios que llevaban colgando del cuello con un cordón o una cinta. Al andar, los despertadores se balanceaban a un lado y otro, a veces daban un sonoro golpe en las costillas del propietario. Son jóvenes naturalistas, gruñó Eugeni Petrovich. Pudiera decirse que están aquí en cumplimiento de los deberes propios de su cargo. Lo anotan con verdadero frenesí. Cómo se rasca un ciervo, cómo estornuda un mono. El profesor meneó la cabeza. Pero a veces, créame, esos alevines observan detalles que le dejan a uno pasmado. ¿Recuerdas cuando yo era joven naturalista?, preguntó pensativo Koren hijo. El padre lo miró de soslayo, de una manera extraña, sin contestar. Llegamos a la pradera. Por delante se veían unas jaulas enormes. En la primera, cerca de nosotros, había un tigre. Estaba dormitando, con la cabeza entre las patas estiradas. Por un segundo entreabrió los ojos. En el fondo de sus rojizas pupilas vi una fuerza tan fría y salvaje, una angustia tan huraña, que sentí un escalofrío en la espalda. No me agradan los tigres, lo confieso, balbuceé turbada, sin venir a cuento. Padre e hijo callaron discretamente. De todas partes nos llegaban bufidos, el chillar de los monos, el arrullo de las tórtolas. Pasábamos junto a las pajareras y jaulas, junto a praderas por las que los animales corrían libremente. El día era claro, limpio, sin el menor soplo de viento. De pronto se levantó una brisa húmeda. Era como si el aire saliera de un sótano. Los rayos de sol que se filtraban por entre los árboles y caían sobre los caminos se oscurecieron levemente.
2 jóvenes naturalistas que montaban guardia ante la jaula del tigre miraron como hechizados sus despertadores y se pusieron a tomar apuntes con febril entusiasmo. Coren, hijo, levantó la cabeza e hizo una profunda inspiración con verdadero placer. «Hola», dijo jovial, «parece que empieza». Comenzó a oscurecer. Aquello no se parecía a la oscuridad que se produce cuando los nubarrones cubren el cielo. No era tampoco la cerrazón del otoño con su húmeda negrura polomiza. Era más bien el azul oscuro del crepúsculo. Al mismo tiempo, no se percibía la tímida sensación de sosiego que la naturaleza trae cuando se dispone a entregarse al sueño de la noche. Algo inquietante y sombrío emanaba del denso azul que se arrastraba por las avenidas del parque. Todo quedó apagado. El agua del estanque se había hecho gris y muerta, y había desaparecido el brillo de las jóvenes hojas. Una ráfaga de viento sopló sacudiendo las ramas de los árboles. En su frescor, tan inesperado, también se advertía algo que producía angustia. Los pavos reales, que apenas abiertas las colas se paseaban con sus pavas por la verde hierba, se subieron a las ramas con el evidente deseo de volver al sueño. Tras ellos, convencidos de la llegada de la noche, las gallinas de Guinea, en fila india y bajando las estúpidas cabezas, corrieron hacia los árboles. En el estanque ya no se veía al inquieto cisne negro. Seguramente también había vuelto a su nido. ¿Y el puercoespín?, pregunté en voz baja sin que supiera explicar la causa. La jaula del puercoespín a la que nos habíamos acercado estaba vacía. De pronto se oyeron unas leves y tímidas pisadas, un suave resoplido. De la casita salió su propietario. Varias hojas secas se habían clavado como mariposas en sus largas y fuertes púas. Las hojas susurraban levemente al moverse el animal. De seguro que el puercoespín, ser de vida nocturna, pensando que el día había terminado, salía a dar un recorrido por sus posesiones. «¿Qué les parece?», preguntó Coren, hijo, asombrado. Se mantenía vuelto de lado a la jaula del puercoespín, escuchando. «¿También este noctívago ha creído que viene la noche y se acerca el comedero?». El padre no contestó. Su rostro estaba cada vez más sombrío. Era evidente que algo le disgustaba. A lo lejos se oyó un ruido amenazador y majestuoso. Largo, con bruscas subidas y bajadas, crecía y se hacía más intenso. Luego se convirtió en un sordo gruñido. Los leones empezaban su concierto vespertino. La oscuridad se había hecho muy densa. Un cielo negro y pesado pendía sobre los mismos árboles. No anunciaba la lluvia que deja el aire fresco y oloroso. No anunciaba relámpagos ni el fragor del trueno. Era un cielo estéril y desierto, sordo, que solo traía tinieblas. El sol se ocultó casi por completo. Tratando de evadirse de la pesada sombra, como una estrecha hoz calentada hasta el rojo blanco, brillaba cuanto había quedado del astro del día. Pero también esto se extinguió. Los pavos reales dormían profundamente con la cabeza bajo el ala. Sus colas pendían de las ramas como espléndidos abanicos. También las gallinas de Guinea dormían subidas a los árboles. El profesor las miró con desprecio. «Lo comprendo, son gallináceas», dijo encogiéndose de hombros. «A esas estúpidas es fácil engañarlas. Esconden la cabeza bajo el ala y a dormir». El profesor hizo una pausa. «Pero los solípedos», siguió mirando indignado hacia la cebra, «también han creído que llegaba la noche. Nunca habría esperado semejante comportamiento en la cebra». Y le volvió la espalda irritado. Al pie del árbol de los pavos había un chico. Sacudía rabioso su despertador, se lo acercaba al oído y volvía a sacudirlo, pero el despertador seguía mudo y parado. Perdidas las esperanzas, el joven naturalista abandonó la desigual lucha y el despertador quedó colgando del cordón. El chico volvió la vista hacia los pavos, a la vez que empezaba a escribir apresuradamente.
pero apretaba el lápiz con tanta fuerza que acabó por romper la punta. Los ojos del joven naturalista se llenaron de lágrimas. Sin pestañear siquiera, miraba el cuaderno, empeñado en escribir con el lápiz roto. Una chica pelirroja y vivaracha, de piernas largas y movimientos torpes, como solo se pueden observar en niñas de 12 años, se acercó también al árbol de los pavos reales. «Mitia», dijo con timidez, «no te disgustes. Puedes mirar mi reloj. Me pondré a tu lado. ¿Te parece bien?» Mitia lanzó un gruñido y le volvió la espalda. Con la terquedad de la desesperación, seguía arañando el papel con el lápiz roto, pero en el cuaderno quedaban solo arrugas torcidas y rasgadas. «Toma mi lápiz, Mitia», dijo la chica, dispuesta al sacrificio. Lo miraba con ojos rebosantes de admiración y amor. Se había transfigurado por completo. Estaba más guapa, sus mejillas pecosas se habían cubierto de rubor. «Toma, por favor», repitió radiante. «No lo necesito. Me acordaré. ¿Quieres?» Mitia, sin mirarla, tomó el lápiz de la mano de la chica. «Está bien», dijo enfadado. «Ponte a mi lado, pero no me molestes. ¿Has oído? Y no muevas la cabeza, que me distraigo». «No te molestaré, Mitia», dijo la chica con un hilo de voz. Se puso a su lado al pie del árbol y se quedó quieta, contemplando feliz cómo Mitia, con la frente arrugada, concentrado en su labor, tomaba nota de sus observaciones. Algo más lejos, junto a una mata de jazmín, se hallaba otro chico. Este no miraba el reloj ni escribía nada. Seguramente ni siquiera había oído lo que hablaban Mitia y su amiga. Con los ojos muy abiertos y brillantes, contemplaba aquel mundo en transformación, sumido por completo en los majestuosos e insólitos acontecimientos que ante él se producían. Escuchaba el ruido del viento, el rumor de las hierbas, el crujido de la arena. Aspiraba el aire húmedo y fresco. Su alma se había conmovido a la vista de las inquietantes e inusitadas tinieblas, del cielo desierto, de la sombra que se había tragado el sol. Rígido, pálido de emoción, permanecía fascinado junto a las flores. «Tiene alma de poeta», dijo a media voz Eugeni Petrovich. «¿A qué te refieres, padre?», preguntó Corenijo. Su voz no denotaba la menor emoción. «¿De qué hablas?». Por el rostro del padre cruzó una sombra. Lanzó una rápida mirada a su hijo y se volvió de espaldas sin contestar. Llegamos a una alta cerca tras la que corrían inquietos algunos perros grandes. Ya se detenían y levantando la cabeza husmeaban inquietos. Ya empezaban a correr de nuevo de un extremo a otro del cercado. La naturaleza parecía haber transmitido su inquietud y los perros, grandes y de hundidos flancos, iban de un lado a otro a lo largo de la cerca, entre constantes empujones. El profesor abrió con su llave el portillo y entró en el recinto apoyándose en el brazo de su hijo. Yo quise seguirlos. Los perros no me habían mordido nunca y no les tenía miedo. «Son lobos», dijo el doctor secamente. «No le aconsejo que entre». Me hice atrás y quedé junto a la cerca. Un lobo grande, de pecho ancho y robusto, se acercó al profesor, dio un salto, le puso las patas en los hombros y le miró a la cara con ojos oscuros y ardientes, como si esperase de él, del hombre, la explicación de la zozobra que le dominaba y de la inquietud que se había apoderado de la naturaleza. El profesor miró muy serio al lobo, me pareció que hasta con respeto, y pronunció unas palabras en voz baja. «¡Ea, cálmate!», pude oír. «¡Qué hermoso eres! ¡Qué cariñoso!». «¿Te has enternecido, padre?», exclamó riendo Corenijo. «Entre todos los animales puestos a tu cuidado, has encontrado por fin un ser que se da cuenta de las cosas. Los lobos han comprendido que se trata de un eclipse de sol. Son inteligentes como unos diablos». Estaba en medio del cercado, mordisqueando una hierba. Los lobos, al parecer acostumbrados a su presencia, no le hacían caso, pero tampoco se acercaban a él como a Eugeni Petrovich. Con las orejas tiesas y la cola baja, seguían olfateando inquietos el aire. Solo el más grande de todos ellos se mantenía quieto, acercándose a las piernas del profesor. El viento se calmó,
pero el repentino silencio que entonces se produjo pareció aún más penoso. Los colores de la naturaleza se apagaron, era como si todo hubiese quedado cubierto de ceniza. Desapareció todo cuanto la mañana nos ofrecía, tan generosa y jovial. El piar de los pájaros, las inquietas sombras de los caminos, el oro de los rayos del sol, el alto azul del cielo. Una neblina apagada y gris lo cubría todo. En ella había algo que parecía muerto y sin esperanza. El miedo a la muerte rozó mi alma. Me pareció de pronto que jamás volvería a ver el sol. Dominada por la turbación, miré a Nikolai Koren. Él había quedado pensativo, con la hierba entre los dientes. Su rostro, de acusados rasgos, permanecía atento y tranquilo. Escuchaba la voz de la naturaleza. Su robusta figura, sus grandes y fuertes manos, la manera como percibía el hálito de la vida, me infundieron tal seguridad, tanta fuerza triunfante, que me sentí avergonzada de mi debilidad espiritual. Lancé un profundo suspiro y me puse también a escuchar. Me pareció que en lo hondo de las ramas percibía una tímida y suave agitación, cierto rumor, un gorjeo somnoliento. Tras las copas de los árboles apareció un tono azul apenas perceptible. Se fue extendiendo como si borrase la pátina de ceniza y de muerte. El agua del estanque despidió leves reflejos, por el follaje se deslizó un leve resplandor. El sol seguía cubierto por la sombra, pero en las ramas de los árboles aumentaba el susurro, la suave agitación. Los pájaros intuían la vuelta de la luz. Un fino rayo, algo así como un alambre de oro, se abrió paso a través de las ramas hasta la avenida. De entre la sombra fue apareciendo poco a poco la estrecha hoz incandescente. Con cautela, como si probase sus fuerzas, por el cielo se extendió un calor sonrosado. Ante nosotros se producía el gran portento de la vida. Los colores cambiaban. El cielo era ya color de rosa, los caminos eran azules y los árboles se hicieron de oro. Una suave brisa matinal rozó las hojas, que respondieron con un rumor confiado. Sonoro y feliz se oyó el canto del primer pájaro. Las sombras azules de los caminos se desvanecían. La luz se iba adueñando del cielo. Y de pronto, por fin, cayó de las alturas un poderoso y reluciente chorro de luz. Todo revivió al momento. En los caminos las sombras se dibujaron con contornos netos. El estanque se encendió al reflejar los rayos del sol. Un abejorro pasó volando con su aterciopelado zumbido. Los pavos reales, que habían bajado pesadamente de las ramas, se acercaron a la pradera como si nada hubiese ocurrido. El inquieto cisne negro volvió a su ir y venir por el agua rutilante. Leves rayos de sol, que parecían humeantes, cayeron hasta los troncos de los árboles. La mañana empezaba sobre la tierra, respirando calor y fragancia. El profesor estaba con la cabeza levantada, mirando al cielo. Nunca me habría imaginado ver en aquel rostro seco y un tanto duro una admiración tan tierna, casi infantil. Su hijo seguía escuchando la voz de la naturaleza. Miraba al sol a través de sus gafas. Su cara estaba bañada de luz. «¿Qué es lo que ve?», le pregunté impaciente. «¿Ha terminado el eclipse? ¡Qué lástima! No tengo gafas ahumadas. Dígame, ¿qué ve?». Nikolai Koren callaba. Repetí la pregunta, mirándole con enfado, y de pronto me quedé cortada. Me asombró la extraña inmovilidad de su rostro. El sol no le hacía cerrar los ojos. Nada en los rasgos de su cara se hacía eco al juego de los rayos de luz. Era la cara de un hombre que no veía el sol, únicamente sentía su calor. Quedé petrificada, incapaz de dar crédito a mi sospecha. La mano seca y ardiente de Eugeni Petrovich me tomó del brazo y me llevó aparte. «Verá», me dijo en voz baja, mirando a un lado y quedándose cortado. Ante nosotros pasó mi tía, triunfante, con su cuaderno lleno de notas. Un pajarillo, moviendo la cabeza, se alisaba las plumas.
Una ardilla echó a correr dentro de su jaula. Sobre el estanque se deslizó lenta una nube repleta de luz. Era la vida con todo su cálido encanto, con los detalles ordinarios que nos son infinitamente queridos. Yo miraba al hombre que no podía ver nada de esto, ni las tonalidades del cielo, ni los colores de las hojas, ni el dibujo de las sombras, ni el volumen de las nubes. No había visto la vuelta del sol, cómo sus rayos resplandecientes lo habían inundado todo, y mi corazón se estremeció al comprenderlo. Perdió la vista el año 44 a consecuencia de una herida, dijo torpemente Eugeni Petrovich, que seguía sin mirarme. Ya era ciego cuando reanudó los estudios en la universidad. Ahora, según ha oído, va a defender la tesis de doctorado. No quiere renunciar a nada. Va a la piscina, en invierno patina sobre el hielo. En fin, es admirable, dijo carraspeando. Se había vuelto y miraba a su hijo. Este seguía con la cara expuesta al calor del sol. Sus mejillas se habían coloreado y parecía más joven. Eugeni Petrovich lo miró con cariño y orgullo. El hijo se pasó la mano por la cara, como si se lavara con el sol, y echó a andar con precaución. El padre seguía mirándolo, sin apartar de él la vista. Parecía como si quisiera absorber la luz clara y pura de la fuerza espiritual que se desprendía del hijo, la gran luz que puede iluminar el camino del hombre incluso cuando ha perdido para siempre el inmortal color del día soleado y triunfante. Amigos y amigas de Microcuentos Universales, terminamos el segundo relato de la tarde, la luz del sol, ese eclipse y esas descripciones auténticamente maravillosas a través de esta escritora, Tatiana Tess. Bueno, decirme qué os ha parecido el final, el hijo del protagonista, que es ciego, y que bueno, las cosas que se pierden en la vida, pero cómo la disfruta igualmente. Bueno, y ahora vamos a acabar con un tercer relato escrito por otro escritor ruso, desconocido para mí igualmente, Konstantin Paustovsky, y el relato, el cuento, se titula El telegrama, y es la relación entre una madre y una hija que vive a miles de kilómetros de distancia de su madre. Así es que ahí os lo dejo y al final del vídeo hablamos un poquito. Gracias por estar ahí. Sigamos. El telegrama. Era un octubre frío y lluvioso como pocos. Las techumbres de tabla estaban casi negras. Las enredadas hierbas del jardín se habían encamado y todo perdía sus hojas sin acabar de florecer, excepción hecha de un pequeño girasol junto a la valla. Sobre las praderas, nubes esponjosas que se arrastraban desde el otro lado del río se agarraban a las ramas desnudas. No cesaba de llover. Los caminos estaban impracticables y los pastores dejaron de sacar la dula. El cuerno del pastor había enmudecido hasta la primavera. A Katerina Petrovna se le hizo aún más difícil levantarse por la mañana y ver siempre lo mismo. Habitaciones de las que no acababa de irse el acre olor de las estufas sin encender, el mensajero de Europa cubierto de polvo, las tazas amarillentas de la mesa, el samovar, al que hacía mucho que no habían sacado brillo, y los cuadros de las paredes. ¿Acaso las habitaciones estaban demasiado oscuras o a Katerina Petrovna le fallaba la vista? Quizá los cuadros se habían descolorido por la acción del tiempo, pero ya no podía distinguir nada en ellos. Solo por el recuerdo sabía Katerina Petrovna que este era el retrato de su padre y que este otro, pequeño, de marco dorado, regalo de Kramskoy, era un boceto de su desconocida con abrigo de terciopelo.
Katerina Petrovna vivía sus últimos días en la vieja casa construida por su padre, un notable pintor. Ya viejo, éste volvió a su aldea natal, donde vivió sin otras ocupaciones que el cuidado del jardín. No podía pintar, el pulso le temblaba, veía mal y a menudo le dolían los ojos. Según la expresión de Katerina Petrovna, la casa era memorial. Se hallaba bajo el patrocinio del Museo Regional, aunque nadie sabía lo que sería de ella cuando muriese su última propietaria. Y en la aldea, que se llamaba Zaborie, no había nadie con quien se pudiese hablar de cuadros, de la vida petersburguesa, del verano que Katerina Petrovna había pasado en París con su padre, cuando tuvo ocasión de presenciar el entierro de Víctor Hugo. No iba a hablar de todo esto a Maniushka, la hija del vecino, zapatero del Koljos, que acudía a diario para traerle agua del pozo, barrer la casa y encender el samovar. Katerina Petrovna regalaba a Maniushka, a cambio de sus servicios, arrugados guantes, plumas de avestruz o algún sombrero negro con adornos de azabache. ¿Para qué me sirven estas cosas?, preguntaba Maniushka con voz ronca y sorbiéndose las narices. No soy aficionada a los trapos. Véndelo, querida, musitaba Katerina Petrovna. Hacía un año que se sentía débil y no podía hablar en voz alta. Véndelo. Se lo daré al trapero, pensaba Maniushka, tomando los regalos para volver a su casa. A veces se acercaba a Tijón, un hombre flaco y pelirrojo, guarda del servicio de bomberos. Recordaba el tiempo en que el padre de Katerina Petrovna había vuelto de Petersburgo para construir la casa y organizar la finca. Tijón era en aquel entonces un chiquillo, pero siempre había conservado un sentimiento de respeto hacia el viejo pintor. Al mirar sus cuadros, lanzaba un profundo suspiro y exclamaba: «Son como la realidad». Muchas veces se movía sin resultado práctico, impulsado por la piedad, aunque alguna ayuda prestaba. Cortaba los árboles secos del jardín, los aserraba y hacía leña. Cada vez, a la hora de marcharse, se detenía en la puerta y preguntaba: «¿Ha escrito Nastia, Katerina Petrovna?». Katerina Petrovna guardaba silencio, sentada en el diván, encorvada y diminuta, y sin cesar de revolver unos papeles en su manguito de piel amarilla. Tijón se sonaba en el umbral durante largo rato sin decidirse a salir. «Bueno», decía al ver que no había respuesta, «me voy, Katerina Petrovna». «Vete, Tijón», murmuraba ella, «vete con Dios». Salía, cerrando la puerta con cuidado, y Katerina Petrovna empezaba a llorar en silencio. El viento silbaba en las ramas desnudas y arrancaba las últimas hojas. La lamparilla de petróleo temblaba sobre la mesa. Parecía el último ser vivo en aquella casa abandonada. Sin esta débil luz, Katerina Petrovna no habría sabido cómo llegar hasta la mañana siguiente. Las noches eran largas y pesadas como el insomnio. El amanecer tardaba cada vez más en llegar. Se resistía a asomarse por las ventanas sucias, entre cuyos dobles marcos, sobre la capa de algodón, había unas hojas podridas y negras que en otro tiempo fueron amarillas, otoñales. Su hija Nastia, el único ser que le quedaba en el mundo, vivía lejos, en Leningrado. Habían pasado ya 3 años desde su última visita. Katerina Petrovna sabía que Nastia no estaba ahora para ocuparse de una vieja como ella. Los jóvenes tenían sus asuntos, sus intereses que ella no comprendía, su propia felicidad. Era preferible no estorbar. Por eso escribía en muy raras ocasiones a su hija, aunque pensaba en ella a diario, sentada en el borde del hundido diván, envuelta en tal silencio que un ratón, engañado por la quietud reinante, salía de detrás de la estufa y, poniéndose sobre las patas traseras, movía el hocico husmeando durante largo rato el aire viciado. Tampoco Nastia escribía, pero cada 2 o 3 meses el joven y alegre cartero Vasili traía a Katerina Petrovna un giro de 200 rublos, indicándole solícito el lugar donde debía firmar para que no se equivocase. Vasili se iba y Katerina Petrovna se quedaba, sin saber qué hacer, con el dinero en la mano.
Luego se ponía las gafas y leía una vez y otra vez las contadas palabras escritas en el impreso del giro. Eran siempre las mismas. Estaba tan ocupada que no tenía tiempo, no ya para hacerle una visita, sino para escribirle una verdadera carta. Katerina Petrovna acariciaba los crujientes billetes. En su vejez no se daba cuenta de que el dinero no era el que había pasado por las manos de Nastia y le parecía percibir el olor de los perfumes de su hija. Cierta noche, a finales de octubre, alguien estuvo llamando durante largo rato en la puerta trasera del jardín que hacía ya varios años había sido condenada. Katerina Petrovna se sobresaltó. Durante largo rato se estuvo envolviendo la cabeza con un pañuelo de lana, se puso una vieja bata y por primera vez aquel año salió de casa. Caminaba despacio, a tientas. El aire frío le producía dolor de cabeza, las estrellas olvidadas miraban fijamente la tierra, las hojas caídas le molestaban al andar. Al llegar a la puerta, Katerina Petrovna preguntó a media voz: «¿Quién llama?», pero nadie contestó del otro lado de la valla. «Habrán sido figuraciones mías», se dijo, y volvió sobre sus pasos. Se fatigaba, se detuvo junto a un viejo árbol, atrajo hacia sí una rama fría y mojada y lo reconoció. Era un arce que había plantado ella misma hacía mucho tiempo, cuando era joven y cualquier cosa le producía risa. Ahora estaba sin hojas y frío, no podía escapar de aquella noche inhóspita y ventosa. Katerina Petrovna tuvo lástima del arce, pasó la mano por su rugoso tronco y se arrastró hacia la casa. Aquella misma noche escribió a Nastia. «Entrañable hija mía», decía, «no pasaré de este invierno. Ven siquiera sea por un día. Quiero verte, tener tus manos entre las mías. Soy tan vieja y me siento tan débil que se me hace difícil hasta permanecer sentada y echada. La muerte ha olvidado el camino de mi casa. El jardín se seca, no es ya lo que fue, aunque ni siquiera puedo verlo. Este otoño es muy malo. Siento un peso terrible. Me parece que toda mi vida no ha sido tan larga como este otoño». Maniushka, sin cesar de dar sorbetones, llevó la carta a correos. Después de grandes esfuerzos para echarla en el buzón, trató de ver lo que había dentro de éste, pero no había más que un vacío de hojalata. Nastia era secretaria de la Unión de Pintores y Escultores. El trabajo era mucho. Todo lo referente a la organización de exposiciones y concursos pasaba por sus manos. La carta de Katerina Petrovna la recibió estando en la oficina. La guardó en el bolso, pensaba leerla después de la jornada de trabajo. Las cartas de Katerina Petrovna producían en ella un suspiro de alivio. Si su madre escribía, es que estaba viva. Pero al mismo tiempo sentía una sorda inquietud, como si cada carta fuese un mudo reproche. Después del trabajo, Nastia tenía que ir al estudio del joven escultor Timofeyev para ver cómo vivía e informar a la junta directiva de la Unión. Timofeyev se había quejado de que su estudio estaba muy frío y de que le tenían relegado y no le permitían desplegar todas sus facultades. En un rellano de la escalera, Nastia sacó el espejo, se dio polvos y sonrió. Ahora se gustaba a sí misma. Los artistas la llamaban Solveig por sus cabellos rubios y sus ojos grandes y fríos. Le abrió el propio Timofeyev. Era un hombre pequeño, de ademanes enérgicos y parecía furioso. Estaba con el abrigo puesto y se había envuelto el cuello con una enorme bufanda. Nastia advirtió que calzaba unas botas de fieltro de señora. «No se quite el abrigo», gruñó Timofeyev. «Aún así se quedará helada. Pase usted». Guió a Nastia por un oscuro pasillo, subió unos peldaños y abrió la estrecha puerta del taller. Dentro olía a tufo. En el suelo, junto a un barril de arcilla húmeda, ardía un hornillo de petróleo. Sobre los bancos había esculturas cubiertas con paños mojados. Tras la amplia ventana caía una nieve oblicua, envolviendo en niebla el Neva y fundiéndose en sus aguas oscuras.
El viento silbaba en los marcos de la ventana y removía los viejos periódicos tirados por el suelo. ¡Qué frío, Dios mío!, dijo Nastia, y le pareció que el frío era aún más intenso por los blancos bajorrelieves de mármol que estaban colgados sin orden alguno en las paredes. «Usted misma puede verlo», dijo Timofeyev, acercando a Nastia una butaca manchada de arcilla. «Ni siquiera sé cómo no he reventado en este cubil. En el estudio de Pershing, en cambio, hace tanto calor que uno se creería en el Sáhara». «¿No le agrada Pershing?», preguntó Nastia. «Es un advenedizo», contestó irritado Timofeyev. «Un artesano. Sus figuras no tienen hombros, son perchas para colgar el abrigo. Su Koljosiana es un ídolo de piedra con el mandil doblado. Su obrero se parece a un hombre de Neandertal. No sabe modelar, pero es astuto, querida mía, es astuto como un cardenal». «Muéstreme su Gogol», pidió Nastia para cambiar de conversación. «Venga», ordenó sombrío el escultor. «Por ahí no, está en este rincón, aquí». Levantó los paños húmedos de una de las esculturas, la examinó con ojos severos desde todos los lados, se puso en cuclillas junto al hornillo de petróleo, tratando de calentarse las manos, y dijo: «Ahí lo tiene. ¿Qué me dice ahora?». Nastia se estremeció. Un hombre cargado de espaldas y afilada nariz la miraba burlonamente como si viera cuánto dentro de ella había. En la sien de la escultura latía una fina vena esclerótica. «¿Y la carta que tienes sin abrir en el bolso?», parecían decirle los penetrantes ojos de Gogol. «Eres una urraca». «Espléndido», a duras penas pudo contestar Nastia. «Realmente admirable». Timofeyev dejó escapar una amarga risa. «Admirable», repitió. «Todos dicen lo mismo. Pershing, Matías y los entendidos de todo género, de toda clase de comités. ¿Y qué? Aquí es espléndido, pero allí donde se decide mi suerte como escultor, basta que ese mismo Pershing deje escapar un indefinido y se acabó. No hay nada que hacer. Paso las noches sin dormir», gritó Timofeyev, yendo y viniendo por el estudio. «De tanto andar con el barro tengo las manos reumáticas. Me he pasado 3 años leyendo cuanto se ha escrito sobre Gogol. Hasta sueño con los hocicos de cerdo de que él hablaba». Timofeyev tomó de la mesa una pila de libros, los sacudió y los volvió a dejar con fuerza, levantando una nube de polvo de yeso. «Todos se refieren a Gogol», dijo, y se tranquilizó de pronto. «¿Qué? ¿La he asustado? Perdóneme, pero le aseguro que estoy dispuesto a pelear». «Bueno, pelearemos los dos juntos», dijo Nastia, poniéndose en pie. Timofeyev le dio un fuerte apretón de manos, y ella se fue con el decidido propósito de sacar del anonimato a aquel hombre y no permitir que se perdiese su talento. Nastia volvió a la Unión, pasó al despacho del presidente y durante largo rato estuvo hablando con él, esforzándose en persuadirle de que era necesario celebrar lo antes posible una exposición de trabajos de Timofeyev. El presidente, sin cesar de dar golpecitos en la mesa con el lápiz, hizo sus cálculos y acabó por dar su consentimiento. Nastia se dirigió a su casa, a su vieja habitación de la Moica, con las molduras doradas del techo, y solo allí leyó la carta de Katerina Petrovna. «Ahora me es imposible ir», se dijo poniéndose en pie. «No hay manera de evadirse». Pensó en los trenes abarrotados, en el transbordo al ferrocarril de vía estrecha, en las sacudidas del carro, en el jardín seco, en las inevitables lágrimas de la madre, en el penoso tedio de los días en el campo, sin nada que los amenice, y guardó la carta en un cajón del escritorio. Durante 2 semanas estuvo ocupada organizando la exposición de Timofeyev. Aquellas 2 semanas fueron suficientes para reñir y hacer las paces varias veces con el insociable escultor. Timofeyev mandaba sus obras a la exposición como si las condenara a una destrucción irremediable. «No le resultará nada, querida», decía colérico a Nastia, como si ella estuviese preparando su propia exposición y no la de él. «Es tiempo perdido, palabra de honor». Al principio, Nastia se desesperaba y enfadaba hasta que comprendió
que no merecía la pena preocuparse por estos caprichos. Eran fingidos, y en el fondo de su alma, Timofeyev se sentía contentísimo de su exposición. Se inauguró al anochecer. Timofeyev estaba furioso y decía que era imposible mirar la escultura de Gogol con la luz eléctrica. «Es una luz muerta», gruñía. «Algo catastrófico. Hasta la luz de un quinqué sería preferible». «¿Qué luz sería buena para usted? Es un tipo inaguantable», replicó Nastia irritada. «Lo que quiero son velas, velas», gritó Timofeyev con voz de mártir. «¿A quién se le ocurre colocar a Gogol bajo una lámpara eléctrica? ¡Es absurdo!». A la inauguración asistieron escultores y pintores. El profano, al oír sus comentarios, no siempre habría podido adivinar si alababan o censuraban las obras de Timofeyev, pero éste comprendió que la exposición había sido un éxito. Un pintor de pelo cano y gesto impulsivo se acercó a Nastia y le dio unas palmadas en el brazo. «Gracias, he oído decir que es usted quien ha sacado a Timofeyev a la luz del día. Ha hecho muy bien, porque ya sabe lo que pasa. Se habla mucho de que hay que preocuparse por los artistas, pero cuando se llega a la hora de la verdad no hay nada. Una vez más, gracias». Comenzó la discusión. Se habló mucho, abundaron los elogios, se acaloraron, y la idea del viejo pintor acerca de la solicitud por el hombre, por el joven escultor injustamente olvidado, se repitió en cada discurso. Timofeyev, enfurruñado, tenía la vista clavada en el parquet, aunque de vez en cuando miraba de reojo a los oradores sin saber si se les podía creer o si aún era pronto. En la puerta apareció Dasha, una mujer buena, aunque de pocas luces, a quien utilizaban en la unión para hacer los recados. Hizo unas señas a Nastia. Esta se le acercó y Dasha, sonriendo, le entregó un telegrama. Nastia volvió a su sitio, lo abrió disimuladamente, lo leyó y no pudo entender nada. «Katia se muere. Tijon». «¿De qué Katia se trataba?», se preguntó desconcertada. «¿Quién es Tijon? No debe de ser para mí». Miró la dirección. El telegrama era para ella. Solo entonces advirtió las finas letras de imprenta en la cinta de papel. «Zaborie». Nastia arrugó el telegrama y frunció el ceño. Estaba hablando Pershing. «En nuestros días», decía balanceándose y con las gafas en la mano, «la solicitud por el hombre se convierte en una hermosa realidad que nos ayuda a progresar y nos estimula. Me siento feliz al ver que también en nuestros medios, entre los escultores y los pintores, se manifiesta esta solicitud. Me refiero a la exposición de las obras del camarada Timofeyev. Se la debemos por completo, y que la dirección no se ofenda por mis palabras, a una simple colaboradora de la Unión, a nuestra querida Anastasia Semyonovna». Pershing se inclinó en una reverencia hacia Nastia y todos empezaron a aplaudir. La ovación duró largo rato. Nastia se turbó. Las lágrimas asomaron a sus ojos. Alguien detrás de ella le tocó el brazo. Era el viejo pintor de antes. «¿Quién es?», preguntó en voz baja, señalando con los ojos el papel arrugado en la mano de Nastia. «¿Algo desagradable?». «No», contestó ella. «No es nada. De una conocida». «Ah», balbuceó el viejo, y de nuevo quedó atento a las palabras de Pershing. Todos tenían la vista puesta en el orador, pero Nastia no cesaba de sentir sobre sí una mirada severa que la traspasaba. Temía levantar la cabeza. «¿Quién puede ser?», pensaba. «¿Ha podido adivinarlo alguien? Es una estupidez, cosa de los nervios». Hizo un esfuerzo por levantar los ojos y al instante volvió a bajarlos. La estaba mirando Gogol con irónica sonrisa. En su sien parecía latir pesadamente la fina vena esclerótica. Nastia creyó que Gogol le decía en voz muy queda a través de los apretados dientes: «Eso no está bien». Se levantó rápidamente, salió, se puso con prisas el abrigo en el piso abajo y se dirigió a la calle. Caía aguanieve. La catedral de San Isaac estaba cubierta de una grisácea escarcha.
El cielo ceñudo descendía cada vez más sobre la ciudad, sobre Nastia, sobre el Neva. «Entrañable hija mía», recordó Nastia de la carta recibida poco antes. «Entrañable». Se sentó en un banco de los jardinillos del almirantazgo y rompió a llorar amargamente. La nieve se le derretía en la cara, mezclándose con las lágrimas. Nastia se estremeció de frío y comprendió de pronto que nadie la quería tanto como aquella decrépita vieja a quien todos habían abandonado allí, en el tedioso Zaboríe. «Es tarde, ya no veré a mamá», se dijo, y recordó que desde hacía un año no había pronunciado antes esta querida palabra infantil, mamá. Se puso en pie de un salto y echó a andar con paso rápido contra la nieve que le azotaba la cara. «¿Qué es esto, mamá? ¿Qué?», pensaba sin ver nada. «Mamá, ¿cómo ha podido ocurrir? ¿Por qué no tengo a nadie en la vida? No hay ni habrá nadie tan entrañable como ella. Si al menos tuviera tiempo, si al menos pudiera verme y perdonarme». Nastia salió a la avenida Nevsky y se dirigió a la estación del ferrocarril. Llegó tarde, ya no había billetes. Se quedó petrificada ante la ventanilla. Los labios le temblaban, no podía hablar. Se daba cuenta de que a la primera palabra que dijese prorrumpiría en llanto. La taquillera, una mujer entrada en años y con gafas, miró por la ventanilla. «¿Qué le pasa, ciudadana?», preguntó malhumorada. «No es nada», contestó Nastia. «Mi madre...». Se volvió y dirigióse rápidamente hacia la salida. «¿A dónde va?», gritó la taquillera. «Tenía que habérmelo dicho antes. Espera un momento». Aquel mismo día se puso en camino. Durante todo el trayecto le pareció que el tren, el Flecha Roja, apenas se movía, siendo así que volaba vertiginosamente a través de los bosques sumidos en la oscuridad de la noche, inundándolos de vapor y atronando con el estridente silbido que anunciaba su presencia. Tijon llegó a la oficina de correos, cuchicheó con el cartero Vasili, tomó un impreso de telegrama y después de darle vueltas, mientras se limpiaba los bigotes con la manga, escribió en él algo con retorcidas letras. Luego dobló el impreso cuidadosamente, lo guardó en el gorro y se dirigió a la casa de Katerina Petrovna. Esta llevaba ya 10 días sin levantarse. No le dolía nada, pero la debilidad del resfriado le oprimía el pecho, la cabeza y las piernas. Respiraba con gran dificultad. Hacía 6 días que Maniushka no se apartaba de Katerina Petrovna. Por la noche, sin desnudarse, dormía en el hundido diván. A veces le parecía que Katerina Petrovna había dejado de respirar. Entonces empezaba a gimotear asustada y la llamaba. «¡Abuela, abuela! ¿Estás viva?». Katerina Petrovna movía un poco la mano bajo la manta y Maniushka se tranquilizaba. Los rincones de las habitaciones estaban sumidos todo el día en la oscuridad de noviembre, pero no hacía frío. Maniushka se cuidaba de encender la estufa. Cuando el alegre fuego iluminaba las paredes de troncos, Katerina Petrovna suspiraba alegremente. La llama daba a la habitación un aire acogedor, como antes, hacía mucho tiempo, cuando aún vivía allí Nastia. Katerina Petrovna cerraba los ojos y una lágrima solitaria se deslizaba por su amarilla sien hasta perderse en los blancos cabellos. Llegó Tijon. Tosía, se sonaba y, a juzgar por todo, estaba emocionado. «¿Qué pasa?», preguntó sin fuerzas Katerina Petrovna. «Hoy hace más frío, Katerina Petrovna», dijo Tijon animoso, y se quedó mirando con inquietud su gorro. «Va a nevar, y es mejor. El camino se endurecerá con la helada y a ella le resultará más cómodo». «¿A quién?». Katerina Petrovna abrió los ojos y su seca mano empezó a acariciar nerviosamente la manta. «¿A quién va a ser sino? A Nastia Semyonovna», contestó Tijon con una sonrisa torcida, y sacó el telegrama del gorro. «¿A quién va a ser?». Katerina Petrovna trató de incorporarse, pero de nuevo cayó sobre la almohada. «Aquí tiene», dijo Tijon, que desdobló con cuidado el impreso y lo ofreció a Katerina Petrovna. Pero ésta, sin tomarlo, siguió mirando suplicante a Tijon.
Léelo, dijo Maniuska con voz ronca. La abuela ya no puede leer, tiene muy débiles los ojos. Tijon miró asustado alrededor, se pasó la mano por el cuello, alisó sus escasos cabellos pelirrojos y leyó con voz sorda e insegura. Espéreme, me pongo en camino, su siempre amante hija Nastia. Déjalo, Tijon, dijo en voz muy suave Katerina Petrovna. Déjalo, querido, que Dios te bendiga. Gracias por tus cariñosas palabras. Katerina Petrovna se volvió con dificultad cara a la pared y pareció quedarse dormida. Tijon se sentó en un banco de la fría antesala. Allí estuvo fumando con la cabeza baja, escupiendo y suspirando, hasta que Maniuska salió y le hizo una seña para que entrara en la habitación de Katerina Petrovna. Lo hizo de puntillas y se pasó la mano por la cara. Katerina Petrovna yacía pálida, diminuta, como si se hubiera dormido en un plácido sueño. «No la ha esperado», balbuceó Tijon. «Qué amargura la suya. Cuánto ha sufrido». «Y tú a ver lo que haces, estúpida», dijo enfadado a Maniuska. «Paga el bien con bien, no seas un cernícalo. Quédate aquí y yo me voy a acercar al soviet del pueblo para dar cuenta». Salió y Maniuska se quedó sentada en un banquillo, abrazándose las rodillas y temblorosa, sin apartar los ojos de Katerina Petrovna. La enterraron al día siguiente. Hacía frío. Había caído una pequeña nevada. El día se había vestido de blanco y el cielo estaba seco y luminoso, aunque grisáceo, como si sobre las cabezas de la gente hubieran extendido un lienzo tieso y recién lavado. Al otro lado del río se veía la mancha azulada de un bosque. De él llegaba un penetrante y alegre olor a nieve y a corteza de sauce endurecida por la primera helada. Al entierro acudieron viejas y chicos. Hasta el cementerio llevaron el ataúd Tijon, Vasili y los hermanos Maliavin, dos viejos que parecían cubiertos de estopa. Maniuska, que con su hermano Volodia sostenía la tapa del ataúd, miraba ante sí sin parpadear. El cementerio estaba en las afueras, sobre el río. En él crecían altos sauces a los que los líquenes proporcionaban un tinte amarillento. Por el camino se encontraron con la maestra. Había llegado poco antes de la capital de la región y todavía no conocía a nadie en Zavorie. ¡La maestra, la maestra!, cuchichearon los chicos. Era joven, tímida, de ojos grises, casi una niña. Al pasar el entierro se detuvo, mirando medrosa la pequeña anciana del ataúd. Los copos que caían en aquella cara no llegaban a derretirse. Allí en la ciudad había quedado su madre, también pequeña, eternamente preocupada por su hija y también con todo el pelo blanco. La maestra se detuvo unos momentos y luego siguió despacio tras el ataúd. Las viejas la miraban y cuchicheaban, coincidiendo en que era una muchacha muy dulce y que al principio le sería muy difícil batallar con los chicos, que en Zavorie eran muy revoltosos. La maestra se decidió por fin y preguntó a una de las viejas, la abuela Matriona: ¿Es que no tenía a nadie? «¡Ay, hija mía!», explicó Matriona con voz cantarina. «Para el caso, como si no lo tuviera. Y era tan buena, tan cariñosa. Se pasaba los días sentada en el diván, sin nadie con quien cambiar una palabra. Daba pena. En Leningrado tiene una hija, pero parece que ha llegado muy alto. Y así ha muerto, sin nadie que la acompañe, sin parientes». Ya en el cementerio colocaron el ataúd junto a una tumba recién abierta. Las viejas se inclinaron ante la difunta, tocando la tierra con sus oscuras manos. La maestra se acercó, inclinóse y besó la seca y amarilla mano de Katerina Petrovna. Luego se incorporó rápidamente, dio la vuelta y acercóse a la medio derruida tapia de ladrillo. Al otro lado, bajo la ligera capa de nieve revuelta por el viento, se extendía a la amada y un tanto triste tierra natal. La maestra miró largo rato, escuchando cómo a sus espaldas conversaban las viejas, cómo la tierra golpeaba al caer la tapa del ataúd y cómo cantaban los gallos a lo lejos, en los corrales, anunciando unos días claros, suaves heladas, la tranquilidad del invierno.
Nastia llegó a Zavorie 2 días después del entierro. Encontró la tumba reciente en el cementerio. La tierra que la cubría se había helado y la habitación fría y oscura de Katerina Petrovna, de la que parecía como si la vida hubiese salido hacía mucho tiempo. Pasó la noche entera en aquella habitación llorando, hasta que en las ventanas apareció el resplandor azul, turbio y pesado, del amanecer. Se fue de Zavorie a escondidas, procurando que nadie la viera, sin preguntar nada. Le parecía que sólo Katerina Petrovna podía redimirla de aquella culpa irreparable, librarla de aquel insoportable peso. Y hasta aquí una nueva entrega de Cuentos Rusos. Último cuento, El telegrama, un cuento bastante triste. Una hija, la verdad es que no debe dejar pasar esos momentos cuando una madre te llama y te dice que siente que la vida se le va. Has de estar ahí presente para acompañarla en sus últimos instantes. Nuestra protagonista pues llegó tarde, una verdadera lástima. Bueno, espero de verdad que la narración de los 3 cuentos haya estado a la altura de estos 3 fenómenos escritores rusos. Espero que lo hayáis disfrutado. Por mi parte, pues haré lo que pueda, iré subiendo cuentos cuando pueda. Y nada, mil gracias por estar ahí, por haberme escuchado, por disfrutar de mis canales. Un beso fuerte para todo el mundo. Un abrazo de luz gigante. Os quiero de verdad, cuidaros mucho. Gracias, gracias, gracias.